Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran con nosotros aquí en el Presidium nuestra compañera dirigente en el municipio de Los Reyes La Paz, Susana Carvajal, nuestra compañera dirigente Benjamín Atonal del municipio de Totolac, Tlaxcala. Nos acompaña desde Los Mochis, Sinaloa, nuestra compañera Guadalupe Corrales. También nos acompaña nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, nuestra compañera Isela Ortega. Nos acompaña también nuestra compañera de la Alcaldía Cuauhtémoc, Génova Peralta. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Benjamín Atonal. Bueno, hola, buenas noches a todos ustedes. La verdad es un gusto estar aquí con todos ustedes. Apreciable Presidium, profe, ya sabe, estamos a la orden. En el caso mío, mi nombre nuevamente es Benjamín Atonal Conde, soy del municipio de Totolac, del estado de Tlaxcala. Somos un municipio artesano de donde es originario el pan de fiesta, del que ven comúnmente en las ferias. Y estamos a sus órdenes y estamos construyendo aquí para el movimiento. Buenas tardes y noches a todos. Muchas gracias, compañero Benjamín. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Lupita Corrales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. A mis compañeros de la mesa de presidio, de nuevo, muy buenas noches. Y pues yo soy Lupita Corrales, yo los estoy acompañando de Los Mochis, Sinaloa. Estoy feliz de estar, me ha gustado cuando he tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir, interactuar. Y me siento muy contenta y quiero agradecerles públicamente a nuestro líder por aceptarnos y tendernos el cobijo de su organización. Y créanme que todos allá en Sinaloa estamos felices de formar parte de esta asociación y estamos trabajando con mucho cariño, con mucho amor, para que cada vez seamos más los que estemos dentro de. Bueno, muchas noches, mucho gusto en saludarles y buenas noches a todos. Muchas gracias, compañera Lupita Corrales. Y también las malas. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Génova Peralta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeros. Solamente comentarle que este sábado en el Ángel de la Independencia realizamos una jornada de apoyo a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, no solamente por el intento de magnicidio de que fue víctima, sino también por el acoso judicial, que no es de ahorita, sino de hecho siendo presidenta eso ya venía sucediendo. Pero ahorita de nueva cuenta se refuerza, toda vez que ella es la más seria contendiente a suceder al actual presidente Alberto Fernández. Entonces debemos estar muy atentos a todas las acciones que se están celebrando a la par, porque son acciones internacionales y estamos justamente en la defensa de una compañera latinoamericana que ha luchado de manera frontal contra el neoliberalismo, contra la corrupción y contra el imperialismo. Entonces, los invitamos a que sigan apoyando. El día de mañana también tenemos una actividad en la Embajada de Nicaragua. Están cordialmente invitados a que se puedan sumar. Y a la par, el día 14 de septiembre se celebra el 201 aniversario de la independencia de Centroamérica.
Entonces ahorita ya organizamos una actividad con la intención de que el gobierno mexicano pueda iluminar algunos edificios emblemáticos tanto de la Ciudad de México como a nivel federal con los colores de estas banderas, que en este caso sería el azul cielo y el blanco. Entonces, ojalá se puedan sumar a la serie de actividades que se están desarrollando y estén muy pendientes a todas las actividades que estamos haciendo en el ámbito internacional. Seguimos con la campaña de recolección de firmas en favor de la liberación de Julian Assange y en contra de su extradición. Entonces, si ahorita alguien falta de firmar, con mucho gusto paso ahí con ustedes. Muchas gracias, compañeras. Gracias, profe. Gracias, Itzel. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Y sí, lamentable lo que le sucedió a la compañera Cristina Fernández. Ahora le cedemos para temas internacionales el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Pues justamente quiero empezar con este tema que ya bien recalcaron los compañeros, tanto Génova como Miguel. Como pueden ver en el video, seguramente ya lo vimos todas y todos, pero pues este fue el momento en que de manera repentina un hombre ahí infiltrado entre la multitud desenfunda una arma, apunta e intenta disparar contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Esto sucedió justamente cuando ella estaba saludando a los seguidores que se han aglomerado, que se han dado cita ahí fuera de su residencia en Buenos Aires. Y bueno, el partido gobernante, encabezado por Alberto Fernández, pues definió este acto como un intento de magnicidio, entendido como el asesinato de una persona importante por su cargo, por su poder o por su importancia política. Este acto suele tener una motivación ideológica o política y la intención de provocar justamente una crisis política o tal cual eliminar a un adversario que se considere como un obstáculo para llegar al propósito que el que lo ejecuta pues ha propuesto. ¿Por qué quiero hacer énfasis en el significado de magnicidio? Porque la derecha argentina y la derecha internacional han dicho que no se puede calificar como un magnicidio. Este término no lo invento yo, no lo inventa nadie de la izquierda, este término viene de la Real Academia Española, pues así es lo que significa el magnicidio y por supuesto que ese acto que vemos pues es así. Y hay que llamarlo por su nombre, fue un intento de magnicidio. Y voy a permitirme ponerles un muy breve video de lo que justamente menciona el presidente argentino con respecto a este acto. Este hecho es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Ahí vamos, compañeros. Listo. Es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Pues como él lo dice, este acto que ocurrió allá en Argentina sume al país en un escenario pues otra vez de consternación e incertidumbre en medio ya de una prolongada crisis que ciertamente, aunque tiene muchos factores, pues se ha visto más agravada por el tema de la situación económica, justamente por estos juicios de los que nos hablaba Génova, por una situación política, y pues se ha revivido en estos días recientes por los varios, o se ha intensificado por los varios procesos judiciales que está enfrentando Cristina, que aquí desglosamos hace 2 martes. Entonces, bueno, pues afortunadamente el agresor ya en ese momento fue atrapado, ya fue identificado por la justicia argentina, se llama Fernando Andrés Abad y según los datos de las autoridades es un argentino de 35 años, bastante joven, que
pues digamos actuó ahí justamente por un tema ideológico y meramente político, y pues no queda más que decir que hay que tener en cuenta que este acto pues fue incitado justamente por este discurso de violencia que tanto ha dicho y ha repetido la derecha en Argentina y también los medios de comunicación. Por supuesto que eso ha influido en la sociedad argentina para realizar este tipo de actos, y por ello desde acá, pues desde el Movimiento Nacional por la Esperanza, tenemos que condenar este intento de magnicidio, y por supuesto a todos nuestros compañeros y compañeras argentinas, pues nuestra solidaridad para todos y todas allá en Argentina. No estamos y no podemos admitir este tipo de actos que van en contra de la paz de un pueblo, que van en contra de la institucionalidad que se está solidificando allá y también en contra de la democracia en ese país. Entonces, pues así grave está en América Latina, y pues desafortunadamente no fue el único tema que nos bajoneó, como decimos la juventud, en esta semana, porque también el pasado domingo 4 de septiembre pues se celebró en Chile el plebiscito sobre la propuesta de una nueva constitución para ese país. Y bueno, de acuerdo con la información que da el Servicio Electoral, bastante amplio, considerado de 13 millones de chilenos y chilenas que tendrían que ir a las urnas. Y bueno, pues esto digamos que hizo o puso dos escenarios, uno positivo, que fue una muy alta participación en este plebiscito, pero una pues que desafortunadamente no fue tan positiva, que es que trajo esta obligación del voto, trajo que la inmensa mayoría de los sufragistas que no votan habitualmente pues salieran a hacerlo, y lo hicieron por el rechazo, no salieron a votar por el apruebo sino por el rechazo. Entonces eso pues no fue un escenario muy positivo, pero ciertamente la participación no se puede llamar como mala, fue una participación histórica y muy alta. El otro punto es la crítica del texto tal cual. Aunque importantes constitucionalistas internacionales pues hablaron muy bien de esta constitución, destacaron la calidad y las innovaciones de esta propuesta constitucional e incluso llegaron a catalogarla como una de las constituciones más progresistas del mundo, especialmente en temas como la paridad o la protección del medio ambiente. El texto ciertamente enfrentó muchas críticas por parte de la población, y yo me atrevería a decir que críticas que ciertamente fueron motivadas por las campañas de desinformación.
Uno, por decir algunos ejemplos, en este nuevo documento se planteaba que el Estado chileno fuera plurinacional para que diera cabida justamente a todas estas demandas históricas de los pueblos indígenas y los grupos minoritarios de allá de Chile. La sociedad lo que hizo fue asociar el tema o el término plurinacional con la división del Estado por sectores. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que se planteaba el respeto a los sistemas de justicia indígena, es decir, los indígenas han creado un sistema de cómo juzgar a su población, etc. Esta nueva constitución decía hay que respetar esos sistemas de justicia. ¿Qué pasó? Que la población chilena, alguna parte de la población chilena dijo no. Eso no es equitativo, eso no es justo y más bien dijeron que no iba con el principio de igualdad que la ley chilena debería plantear. Otro ejemplo, o otros muchos ejemplos, es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la reelección presidencial, la eliminación del Senado, esos y muchos otros temas incluidos en esta nueva propuesta constitucional, pues generaron antipatía entre gran parte de la ciudadanía. Además, como lo decía, pues existió una muy fuerte campaña de desinformación y de tergiversación en medios nacionales y sobre todo en las redes sociales y también en el territorio, que hizo crear dudas sobre muchos contenidos de esta nueva propuesta. Por ejemplo, iban a dar primero dieron un documento falso diciendo que esa era la nueva propuesta de la Constitución con los sellos institucionales, con el formato institucional, cuando no era realmente la nueva propuesta. Hicieron todo tipo de acciones como esa para descalificar muchos contenidos. Y un ejemplo más es que se aprobó la falsa idea de que esta nueva Constitución pues no iba a proteger el derecho a la propiedad privada sobre las viviendas. Tanto fue el temor de la población de que les fueran a quitar las viviendas, que incluso los partidos oficialistas tuvieron que firmar un documento en el que decían que no iba a ser así y que iban a proteger bajo toda circunstancia las viviendas de las y los chilenos. Pero así fue el nivel de campaña de la derecha para meter miedo en la población sobre este nuevo proyecto. Otro tema es la evaluación en general de los personajes y de la convención constituyente. Aunque ciertamente los 155 miembros que fueron elegidos por los chilenos, pues formaban esta convención constitucional por sus perfiles, etcétera, etcétera, hubo una dificultad, digamos, casi natural de comunicación, de comunicar su trabajo hacia la población, que fueron generando distancia entre cómo se estaba realizando este proceso. Es decir, el involucramiento que había al inicio de la sociedad con este proceso fue de manera natural, repito, como degradándose, como separando, ¿no? Hay herramientas que tuvieron que haberse ahí ejecutado y aprovechado para que justamente esto no sucediera, pero no se hizo así de manera, digamos, total, no se aprovechó. Y tan fue así que incluso muchas encuestas que salieron al final ya de este trabajo constituyente, pues mostraron que la razón mayoritaria para el rechazo se asociaba justamente a la mirada crítica sobre la convención y los personajes que formaban esta convención. Entonces, ese es otro punto importante que hay que tener en consideración. Y un penúltimo es otras alternancias de cambio. Según algunos analistas internacionales que encontré justamente analizando este tema, digamos que otras razones que inclinaron la balanza hacia el rechazo fue que en el camino de esta constituyente comenzaron a aparecer otras alternativas de cambio constitucional. Es decir, en los días previos justamente a que se realizara este plebiscito, aunque los partidos del gobierno favorecían y decían salgan a votar, etcétera,
pues entre el gobierno y la oposición impulsaron que si se rechazaba, ellos iban a abrir un nuevo proceso para que se pudiera construir una nueva constitución, para que estas reformas que son necesarias en el país no quedaran ahí enterradas, e incluso los partidos del gobierno pues afirmaron que podrían, aunque fuera rechazada, reformar algunos otros aspectos de la actual Constitución para continuar con el proceso de transformación. Es decir, para resumir, se dio la sensación a la población de que había otras vías justamente para satisfacer estas necesidades de cambio constitucional para los chilenos y que este plebiscito pues ciertamente no era la única solución. Eso no ayudó mucho para los que estaban dudando si debían o no votar por el apruebo. Y por último, bueno, lo que hay que también analizar y ver, la siguiente, Miguel, por favor, es ya tal cual los resultados. Y es que hay dos cosas que hay que analizar sobre ellos. Uno es los resultados del apruebo, que fueron 4.8 millones, son asombrosamente similares a los resultados que obtuvo Gabriel Boric para ganar la presidencia. Él obtuvo en la segunda vuelta electoral 4,6 millones de votos. Como podemos observarlo justamente en esta gráfica, en estas cifras, los resultados en las regiones más poblados tienen importantes coincidencias y los números, digamos, se mantienen similares. Por ejemplo, en la primera es la región metropolitana, Boric para la presidencia obtuvo 2,1 millones de votos y para ahora en esta votación obtuvieron en apruebo 2,2 millones de votos. Es decir, hay una diferencia de 5% entre ambos. En Valparaíso, Boric obtuvo 545,000 votos, para el apruebo se obtuvieron 583,000 votos, una diferencia de 4,6%. Y en O'Higgins, Boric obtuvo 252,000 votos y para el apruebo se obtuvieron 244,000 votos, es decir, igual una diferencia de 1,5% de los votos. Entonces, ahí hay un importante análisis de justo como la gente que votó por el actual proyecto también apoyó el aprueba. Sin embargo, hay otros datos que también son muy importantes de analizar en la siguiente tablita. En cuanto a los resultados por estratos socioeconómicos, según esta y otras fuentes, los votantes de menores ingresos, que son, es decir, el 20% más bajo, rechazaron de manera contundente la propuesta de la nueva Constitución, es decir, 75%. Pero también, paradójicamente, es el sector social que tuvo mayor participación, alcanzando más del 87%. Y ahí, la otra, amigo, y ahí lo van a ver y si no lo pasamos después en la presentación. ¿Qué es lo que sigue después de este análisis y confrontar esta realidad? Pues en lo inmediato, primero, pues Chile va a continuar bajo la Constitución que se creó en 1980, una Carta Magna que también ya hemos dicho aquí que ha sido reformada ya en procesos democráticos, pero que en realidad prevalece con un sistema autoritario y que está bastante deslegitimada por su población. Por ende, la primera alternativa pues sería poner en marcha otra convención constituyente, lo cual, y aunque es la opción preferida del actual presidente Boric, y los dejo con este videíto en donde justamente él dice qué es lo que él propone. Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Por ello es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente de manera fuerte y clara. Por ello es que me comprometo a poner todo de mi parte
para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente hablado. Entonces, aunque esa opción de hacer una nueva constituyente ciertamente es la favorita del presidente de Chile, pues tiene sus dificultades. ¿Por qué? Porque para hacerlo, el presidente tendría justamente que recibir el beneplácito, la aprobación del Congreso, y que creen que el Congreso está súper fragmentado. Entonces, lograr que el Congreso dé otra vez su aprobación para una constituyente no va a ser cosa sencilla, implica muchas negociaciones, implica ceder muchas cosas que quién sabe si le convenga al presidente Boric. Otra opción sería la formación de una comisión de expertos, es decir, reunir a ciertos políticos y académicos que entonces se encargarían de redactar un nuevo proyecto constitucional o más bien, entonces tomar algunas partes de la nueva propuesta y mejorarla a partir de los temas que no fueron aprobados por la sociedad chilena, todos los que les comentaba anteriormente. Una última opción también sería optar por buscar reformas parciales a la Constitución vigente, es decir, pues quedémonos con la Constitución que tenemos, con la Constitución que hizo Pinochet y entonces a través del Congreso vamos reformando esta Constitución. Seguramente con esta última opción, pues sectores muy amplios de la sociedad no se van a conformar con ello, más bien pues no van a querer estos simples retoques a la Constitución de Pinochet y no van a querer mantenerla como está, pero habrá que ver cuál es el proceso que más conviene a las y los chilenos y cuál es el que ellos más desean. Yo creo, para concluir, que este no es el fin del proceso de renovación en Chile. Las y los chilenos sí quieren una nueva constitución, más bien pues hay que continuar trabajando, hay que continuar en el andar para justamente pues que se cree una constitución que logre expresar las identidades chilenas, que logre reflejar todas las necesidades, todas las ideologías, ¿no? Y todos estos gritos y estos llamamientos que se han hecho en ese país. Y esa es una oportunidad, también hay que verla, que tiene el actual gobierno chileno que encabeza el presidente Boric, para buscar un buen acuerdo nacional y sobre todo para él demostrar que realmente él es un líder y que realmente llegó al poder porque ha logrado comprender estas divergencias en la población chilena. Entonces, pues muchas gracias, queridos compañeros y compañeras, que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por este breve recorrido de los últimos sucesos. Ay, perdónenme. Génova me pidió que les comentara que el evento de mañana de la Embajada de Nicaragua es a las 12, por si gustan ir, estamos invitados como MNE, y es en Avenida Explanada número 825 en la colonia Lomas de Chapultepec. Muchas gracias, ahora sí, buenas noches. Muchas gracias, Itzel. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Como cada semana, es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes para llevar a cabo la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. En esta ocasión, la correspondiente al martes 6 de septiembre del año 2022. Agradezco con mucho cariño la asistencia de compañeras y compañeros que están aquí presentes, de diversas entidades de la República, particularmente de Sinaloa, con la asistencia de la compañera Guadalupe Corrales, de allá de Los Mochis, de Tlaxcala, de Totolac y otros municipios que están aquí presentes, del Estado de México, Los Reyes La Paz, Coacalco, etcétera, también aquí presentes, así como compañeras y compañeros de la Ciudad de México y de otras entidades. Saludo también a las compañeras y compañeros que se conectan ya sea en este mismo momento o a lo largo de la semana con esta reunión.
Los temas que vamos a comentar hoy son los siguientes. En primer lugar, el seguimiento de la quinta ola de COVID. La tendencia de reducción continúa. En este momento nos encontramos a la tercera parte de la intensidad epidémica que tuvimos al inicio de la primera ola. Desde luego, en condiciones más favorables por tener una amplia protección por las vacunas y por lo tanto una muy reducida consecuencia en enfermedad grave, en hospitalización y defunciones. En cuanto a la vacunación, se sigue avanzando, en particular en el grupo de niñas y niños de 5 a 11 años, en donde se alcanza ya una cobertura del 46%. En cuanto a la segunda dosis de este sector, comenzarán a programarse a partir del arribo de las vacunas obtenidas a través del mecanismo COVAX que inicia el 8 de septiembre del 2022. Además de que el gobierno mexicano adquirirá 9 millones de vacunas cubanas Abdala para menores de edad. El segundo tema se refiere a la celebración del cuarto informe de gobierno de nuestro presidente. El 1 de septiembre se realizó el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacó múltiples logros a lo largo de su administración, como el ahorro del erario federal en virtud de su política de combate a la corrupción y austeridad republicana. Entre otros temas, mencionó los siguientes: a pesar de la inflación, 8.2% en total, los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 2.4% en términos reales con relación al mismo periodo del año pasado. Mientras que en 2018 los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres, en 2020 la desigualdad se redujo a 16 veces. El comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384,000 millones de dólares este año. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país. Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres. No se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba. ¿Qué es justo? ¿Qué ofrece? ¿Justo? ¿Con quién? Con Rosa Isela Rodríguez. ¿Contra quién? Los gobiernos neoliberales. ¿Qué es leal? ¿Con quién? Con las Fuerzas Armadas. ¿Qué ofrece? Bienestar. ¿Contra quién? Contra los gobiernos neoliberales. ¿Qué es cercano? ¿Con quién? Con los indígenas y los pobres. ¿Qué ofrece? Justicia. ¿Contra quién? Los gobiernos neoliberales. ¿Qué es benefactor? ¿Con quién? Con Zoé Robledo. ¿Qué ofrece? Levantar el sistema de seguridad, de salud pública. ¿Contra quién? Contra la privatización. ¿Qué es justo? ¿Con quién? Javier May. ¿Qué ofrece? Progreso con justicia. ¿Contra quién? Gobiernos neoliberales. ¿Qué es austero? ¿Con quién? Con el gobierno. ¿Qué ofrece? Bienestar al pueblo. ¿Contra quién? Contra la corrupción. Son la síntesis de algunos de los spots o anuncios mediáticos que se hicieron o se siguen haciendo durante la semana para dar a conocer la
principal orientación del gobierno obradorista. En otro tema, referente a las reformas para la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del sábado las reformas a diversas leyes para que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército. En una sesión maratónica, los legisladores dieron avance a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador con 265 votos a favor, 219 en contra y una abstención. La iniciativa deberá ser aprobada también por el Senado en los próximos días. El presidente dijo: si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o cualquier excusa, ya nosotros cumplimos. Voy a estar constantemente planteándolo porque es un asunto de interés general. El general secretario, por su parte, mencionó: la Guardia Nacional seguirá siendo civil y el Ejército será a cargo únicamente de su control operativo y administrativo. En este tema, pues hay dos pistas de discusión política. Esta, que tiene que ver con reformas secundarias que no requieren aprobación constitucional, o sea, de 2/3, que son leyes que podrían ser modificadas sin el aval de los 2/3 de los legisladores, pero que pudieran ser impugnadas por un supuesto vicio de inconstitucionalidad en la Suprema Corte y que al final la Corte resolvería. El otro mecanismo que se ha abierto a consecuencia de que el PRI modificó su postura a través de la presentación de una iniciativa de ley que consiste en alargar el periodo mediante el cual la Guardia Nacional seguiría siendo coordinada por el Ejército, lo cual no requiere una reforma necesariamente constitucional, pero que sí requiere la mayoría calificada. Esta reforma del PRI, de aprobarse, llevaría hasta el año 2028 el funcionamiento actual de la Guardia Nacional, es decir, concluiría este sexenio, habría las elecciones intermedias del 2027 y hasta el 2028 se tendría que revisar este modelo. Por ende, se vería cuál sería la correlación en la Cámara de Diputados en ese momento. Ya se vería si como consecuencia de las elecciones del 2024 las fuerzas progresistas logran la mayoría calificada, pues se puede adelantar la reforma, y si no, todavía se podría intentar como consecuencia de las elecciones intermedias del 2027. Eso desde luego provocó un conflicto en el seno de la coalición derechista o conservadora Va por México, a través de un pronunciamiento del líder del PAN y del PRD, en el sentido de emplazar, es decir, de fijar un plazo para que el presidente del PRI retirara esa posición. Ya respondió el presidente del PRI que el PRI no se deja emplazar ni intimidar y que ellos deciden con base a su propia estrategia. Lo que es cierto es que el PRI sigue teniendo un conflicto interno entre un sector más proclive a confrontarse con la cuarta transformación y otro sector menos proclive a ello, encabezado este último, entre otros, por Osorio Chong. Ahora parece ser que, producto de las presiones, denuncias y el desgaste en que está siendo sometido Alito, el actual presidente del PRI, pues este ha modificado su posición. Si esto se consolida, pues entonces puede suceder que sea una solución, no la deseable, pero sí la posible, porque la deseable era que se hiciera la reforma constitucional y que ya de una vez quedara a cargo de la Secretaría de la Defensa la Guardia Nacional. Si esto no se da porque no se logra la mayoría,
Se hacen las reformas secundarias que el Senado va probablemente a aprobarlas, aunque con mayor lentitud que la Cámara de Diputados, pero si se aprueba la iniciativa del PRI, entonces se pueden complementar una con otra y al final el resultado pudiera parecer igual. Como dice una canción, no es lo mismo, pero sería igual el resultado. Ya veremos al final de cuentas en qué queda este asunto. Es un tema fundamental porque tiene que ver con el asunto de la seguridad pública. En otro tema, Pemex reporta un incremento de su aporte al fisco. El mercado interno de gasolinas en recuperación y las exportaciones de crudo permitieron a Petróleos Mexicanos elevar 17% sus aportaciones al fisco vía impuestos, derechos y aprovechamientos durante los primeros 7 meses del año. En otro asunto relacionado con lo mismo, el SAT condonará multas fiscales. El sistema de administración tributaria emitió una facilidad administrativa para la reducción de multas fiscales entre 40 y hasta 100% a los contribuyentes sancionados por incumplimiento de las declaraciones pendientes en años anteriores al 2022. En otro tema que ocupó muchos comentarios a lo largo de los últimos días referidos a la prisión preventiva, con el argumento de que no tiene facultades para reformar la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila mantener vigente la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 de la Carta Magna. El día de ayer, 4 de los 11 ministros se pronunciaron contra la inaplicación forzosa de la medida cautelar planteada por el ministro Luis María Aguilar Morales. Si bien este tema es desechado, pues no deja de ser significativo que 7 de 11 pudieran haber estado en favor de modificar este criterio. Este asunto tiene dos tipos de valoraciones. Una, en donde es parcialmente cierto, y también no hay que negarlo, que los jueces, basados en este asunto, en este mecanismo, mantienen en prisión durante muchos años, sin sentencia, a muchas personas imputadas, no necesariamente vinculadas al crimen organizado y no necesariamente personas acaudaladas. Hay historias de miles de personas que están privadas de su libertad y que llevan años en su proceso y que no reciben una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria. Yo comentaba en alguna otra reunión aquí mismo que con frecuencia a veces los acusados prefieren declararse culpables porque ya sumando el tiempo que llevan en la cárcel, la pena que compurgarían sería menor que el tiempo que llevan y entonces dicen, no, pues ya mejor me desisto, me declaro culpable y salgo libre, aun cuando no demuestre la inocencia. Claro que es un asunto complejo porque también es una táctica, en muchos casos, jurídica. Hay muchos acusados a través de sus abogados que prefieren alargar los procesos, propiciando que las audiencias no se realicen, no entregando las experticiales, los peritajes, etcétera. Muchas veces, por ejemplo, algunas de las personas que se amparan en esta estrategia son los que están sujetos a una extradición. Como mientras no estén condenados en México, no pueden ser extraditados para ser juzgados en otro país, prefieren alargar su proceso para no ser extraditados y entonces ofrecen muchas pruebas, incumplen el ofrecimiento de las mismas, citan a testigos
que luego no se presentan, etcétera, etcétera, y esto hace que los asuntos se alarguen. Además, como a veces no acumulan los procesos, hay gente que tiene procesos en un juzgado federal o del fuero común y luego en otro, y a veces las audiencias se tienen que hacer a través de exhortos, es decir, el juez, por decir algo, el penal de La Palma le manda a un juez de aquí de la ciudad un exhorto para que lleve o presente al acusado a una audiencia, y luego pues el acusado se enferma y no va, y entonces se reprograma la audiencia, pero así ya pasaron 3 meses y así pueden pasar años, aunque también es cierto que luego los jueces no son expeditos y lo hacen también deliberadamente. Pero el otro tema de eliminar esta prisión preventiva, pues permitiría por vía del amparo o de otros mecanismos que delincuentes de cuello blanco, secuestradores, personajes vinculados a cárteles del crimen organizado, etcétera, pudieran recuperar su libertad, porque ellos sí tienen los medios para contratar bufetes muy especializados y obviamente presionar para ello. Pero además eliminar este artículo 19 pondría en riesgo a los jueces, porque si queda solo en el criterio del juez y no hay un argumento constitucional, pues entonces el juez está sujeto a que los delincuentes lo amaguen, le digan plata o plomo, o sea, dinero para que me dejes libre o atentados. Y lo que podría suceder, como en otros países, es que hubiera una serie de atentados en contra de jueces y que en México se tuviera que acudir a una cuestión que no sucede, pero que en otros países se dio, fue el de los jueces sin rostro, es decir, que no se sabe qué juez es el que te condena, para proteger a los propios jueces de posibles atentados. Pero por fortuna, hasta ahora esta pretensión no prosperó, pero no deja de ser preocupante el que haya una tendencia conservadora en la Suprema Corte y que haya tenido que ser el propio presidente de la República quien recriminara, entre otros, a los 4 ministros que él mismo propuso para estar en la Corte, como pues que no le estaban ayudando a conducir los elementos de la Cuarta Transformación. Este tema tiene una doble moral por parte de la derecha, porque esta prisión preventiva oficiosa se aprobó en la época de Peña Nieto y fue avalada tanto por el PRI como por el PAN, y particularmente ahora los panistas se desgarran las vestiduras diciendo que es una cuestión muy grave cuando ellos mismos lo aprobaron, la prohijaron, la propusieron y la defendieron. Y ahora que algunos de los acusados son eminentes panistas, pues ahora, o priistas, se quejan. Por ejemplo, pues algunos de los beneficiarios de esta posible modificación sería Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, o César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, o Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, o otros dirigentes políticos que podrían acogerse a ese criterio. Y no deja de ser trágico que algunos de los que están siendo privados de su libertad por ese criterio, pues fueron los que lo aprobaron, como César Duarte cuando era senador de la República. En fin, son las paradojas de la política. En esta ola de críticas se montó Rosario Robles en su papel de víctima, pretendiendo decir que ella mantenía prisión injustificada por haber sido sometida a proceso. Ahí hay que aclarar que ella no está libre, sino que está sujeta a prisión domiciliaria, lo cual es diferente, y que está sometida a un proceso.
y que ese proceso se ha tardado por la táctica de sus propios abogados, entre otras, la táctica de cambiar recurrentemente de abogado y diferir las audiencias. Pero además, en eso sí, inexplicablemente, la Fiscalía General de la República mantiene otra acusación por lavado de dinero y delincuencia organizada que no está siendo judicializada hasta ahora, que esa es mucho más grave. Y no deja de ser también contradictorio que hay personas que están en la cárcel por delitos relativamente menores, por robar alimentos en una tienda comercial, cuando Robles se hace la víctima y quiere que se olvide que la razón por la cual está privada de su libertad es porque nada más desviaron y robaron más de 7,000 millones de pesos del presupuesto público a través de la estafa maestra. Pero en fin, es parte del debate político. En otro tema, la secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, habló de la seguridad en la Organización de las Naciones Unidas. Expuso que la estrategia de seguridad en México prioriza la atención profunda a las causas que generan la violencia y la pobreza, con programas sociales universales. Ello al participar en la tercera cumbre de jefes de la Policía de las Naciones Unidas. En 2018 recibió una nación sumida en la violencia, dijo ella, producto de la llamada guerra contra el narco, emprendida por gobiernos anteriores. Hoy decimos que ese fuego debe parar. No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en el caso de Heidi Marina, menor de 4 años, que murió al recibir una bala perdida durante un presunto enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los elementos del ejército que participaron serán castigados. Dijo el presidente, desde luego se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa para la familia y nuestros adversarios, se alborotan los sopilotes. Con una mayoría calificada de 455 votos a favor, legisladoras y legisladores votaron el acuerdo de elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año de ejercicio de la 65 legislatura. La presidencia será ocupada por el diputado Santiago Krill Miranda del PAN, conforme a los acuerdos internos por la correlación de fuerzas que existe en esa Cámara. Por su parte, durante la junta previa del Senado de la República, las y los legisladores avalaron la integración de la mesa directiva que conducirá los trabajos del segundo año de ejercicio de la 65 legislatura, la cual estará presidida por Alejandro Mier. Por cierto, ahí hubo una denuncia, una queja del PAN, quejándose de que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, no había cumplido con ellos en un acuerdo previo que habían tomado, en el sentido de que el bloque conservador votaría por Monreal para presidir la mesa directiva de la Cámara de Senadores en caso de que en el grupo parlamentario de Morena no quedara como candidato Alejandro Armenta. Como ustedes saben, dicen que no hay mal que por bien no venga. La mayoría que apoya o apoyó a Monreal logró que Alejandro Armenta fuera en la propuesta a presidente de la mesa directiva en contra de Higinio Martínez, por 6 votos, 8 votos de diferencia, que en realidad son 5 senadores que inclinaron la balanza. Eso hizo que entonces Monreal no hiciera válido el acuerdo que había tomado con el PAN, con el PRI y con el PRD, para que en caso de que Higinio fuera el presidente, entonces quien presidiría la mesa sería el propio Monreal, con el apoyo de los senadores monrealistas, más
los priistas, panistas y perredistas. Esto, pues, denunciado por el PAN, lo cual habla de una manera de hacer política. Es una manera poco leal, para decirlo amablemente, en donde si Monreal hubiera perdido la votación al interior del grupo parlamentario, quizás eso hubiera desencadenado una ruptura y él de todos modos seguiría controlando el Senado, pero ya con el acuerdo del Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI y el PRD. Por mayoría de votos quedó Armenta y entonces no se tuvo que acudir a ese acuerdo, pero pues ahí quedó señalada la denuncia de los panistas. Ese pues seguirá siendo un debate correspondiente en lo referente a este tema. Y ya comenté el tema de la manera como el PAN, el PRI y el PRD se han confrontado por la posible reforma en materia de seguridad que alargaría el plazo vigente hasta el 2024, hasta el 2028. Vamos a ver si en los próximos días se confirma esto y qué efectos electorales tiene. La verdad es que no es algo que sea fácil para los legisladores y los dirigentes políticos del bloque conservador. Hasta ahora, a pesar de sus alianzas, si bien han obtenido algunos triunfos, la mayor parte de las elecciones las han perdido. El PRI solamente ha ganado un estado de todas estas elecciones, que fue Durango, y gracias en parte a los errores que Morena cometió en el lugar. Y el PAN es el que más se ha beneficiado porque en las elecciones de las gobernaturas pudo conservar Chihuahua, pudo conservar Querétaro, etcétera, aunque también ha perdido elecciones importantes, como es el caso de Nayarit y otros. Ya veremos cómo evoluciona esta lucha política en la perspectiva de las elecciones para gobernador del Estado de México y de Coahuila. Ya Itzel comentó algunos temas del rechazo que en Chile hubo a la propuesta de nueva constitución. Yo agregaría para la reflexión lo que ha sucedido en otros procesos parecidos, plebiscitarios, en donde a pesar de la correlación política de fuerzas determinada en algún momento, los resultados conservadores pueden no corresponder a esa circunstancia. Recuerdo que en 2007 se hizo una nueva constitución en Venezuela, cuando el chavismo era dominante, y se votó y Chávez perdió ese referéndum. No se aprobó como se esperaba por la mayoría de la población, en el porcentaje que se requería entonces, esa nueva constitución. Y hubo que recomponer ese proceso y años después se logró el objetivo. Otra experiencia de otro tipo, pero similar, fue cuando en Colombia se sometieron a consulta los acuerdos de paz y la mayoría de la población se pronunció en contra de los acuerdos de paz. Otro proceso muy diferente, pero tampoco se debe dejar de mencionar, fue cuando el Reino Unido votó a favor de salirse de la eurozona, o sea, a favor del Brexit, de renunciar a eso. ¿Qué lecciones dejan estos tres procesos que no son los únicos? En primer lugar, que no hay que subestimar el discurso de las fuerzas conservadoras, que no siempre se apegan a la verdad y que infunden miedo, generan mentiras y eso tiene un impacto electoral.
esta estrategia mediática, sobre todo en el caso del Brexit, fue articulada a través de las redes sociales. Recuerden las denuncias que se hicieron años después de la manipulación que se hizo de la base de datos del Facebook a través de Cambridge Analytica, que usaron los datos de los perfiles de los inscritos en Facebook, sus preferencias, y conforme a los algoritmos les mandaron mensajes personalizados, tomando como base las visitas o las consultas o los mensajes o las imágenes que mandaban regularmente. Si una persona era muy adicta a los deportes y consultaba muchos eventos deportivos, pues se le mandaba un cierto tipo de mensaje. Si había otros que consultaban páginas de la existencia de extraterrestres, pues ese es otro mensaje. Si había, como yo sé que aquí no hay nadie que se dedique a eso, pero si por casualidad hubiera alguien que consultara porno en la red, videos triple X o 5X o 10X, pues también. Y así todas esas maneras de consultar en la red las siguieron y luego hicieron mensajes muy, muy especializados. Y claro que eso influye en la votación. Igual se utilizan las campañas de miedo y la manipulación. Acuérdense que aquí en México se ha utilizado eso, no en efectos publicitarios, plebiscitarios quise decir, pero sí en campañas electorales. En la campaña electoral del 2006, bajo el lema de López Obrador es un peligro para México, se dijo que se iban a privatizar, se iban a expropiar las casas de las personas, que iban a traer a vivir en las casas que tuvieran determinado tamaño a unos cubanos o a unos venezolanos y que se iba a expropiar la propiedad privada. Esas campañas de miedo y de odio y de malinformación no son nuevas. Desde la década de los 60, cuando se acuñó la frase de cristianismo sí, comunismo no, se hicieron campañas anticomunistas y en ese entonces se decía que los comunistas casi se iban a comer vivos, sancochados a los niños y que iban a cometer todo tipo de arbitrariedades y que iban a prohibir la religión, entre otras muchas mentiras. Y claro, todo eso tiene su efecto. Quizás no hubo la estrategia adecuada para defender y explicar la propuesta de nueva constitución, pero en el fondo lo que las fuerzas conservadoras hicieron fue defender la vieja constitución autoritaria heredada por la dictadura de Pinochet. Ya veremos qué más análisis hay, pero también no hay que menospreciar que a veces las personas que resultan o pueden resultar más beneficiadas con las propuestas progresistas son las que votan en contra de las propuestas progresistas, como lo ha explicado Itzel. Algunos de los sectores menos favorecidos o más empobrecidos por los gobiernos neoliberales en Chile fueron los que más votaron en contra de la nueva constitución que los podría beneficiar en reformas del sistema de salud, el sistema educativo y otras cuestiones de carácter socioeconómico. ¿Qué se tendrá que hacer? Pues hay dos ejes. Las fuerzas progresistas tienen que reunirse, se tiene que generar un nuevo bloque progresista que sea hegemónico en Chile, porque la dispersión ha ayudado a que el Congreso no sea tan gobernable como debiera ser. Y tiene que ver con que la vieja izquierda, heredada de los gobiernos de la Concertación, no ha entendido que la nueva izquierda, no como le llaman aquí los chuchos a la nueva izquierda, sino la de veras, allá en Chile, es la que tiene ahora la voz cantante y las elecciones que llevaron al
poder a Gabriel Boric son una muestra de este hecho. Construir una nueva hegemonía progresista en Chile es lo que puede permitir crear una nueva constitución. Mientras tanto, pues quizás se tenga que seguir el modelo mexicano. ¿Cuál es? No convocar a un constituyente, pero ir aprobando reformas constitucionales de carácter progresista. En México no se convocó a un Congreso Constituyente, pero sobre todo en la anterior legislatura se hicieron muchas reformas constitucionales, aunque en esta legislatura se atoraron varias, pero antes se reformaron la Constitución varias veces, como por ejemplo para dar marcha atrás a la mal llamada reforma educativa, entre otros temas. Quizás en Chile, toda vez que no hay la correlación de fuerzas adecuada, pero sí hay consenso social en torno a muchos temas, lo que habría que hacer es ir reformando la Constitución en algunos aspectos que la sociedad chilena ha venido reclamando. En fin, es parte de la lucha política que hay que seguir. Por ejemplo, en Colombia, a pesar de que se votó en contra de los acuerdos de paz, se siguió con el proceso y al final de cuentas ahora hay un gobierno progresista en Colombia. Y en Gran Bretaña o en Reino Unido, a pesar de todo, pues ese país formalmente se ha separado de la eurozona, pero ya las relaciones son tan integradas que es muy difícil en una economía global impedir que haya el flujo de mercancías, de trabajadores y múltiples beneficios, incluido el tema de la moneda. Ya se tendrá que ver en el caso de Chile al respecto. Y en el caso de México, pues quizás pensando en el 2024, vamos a trabajar o trabajemos para no solo ganar la presidencia, que eso desde luego es un objetivo prioritario, sino para ganar por mayoría calificada, es decir, tener más de 2/3 de los diputados y los senadores para poder reformar la Constitución o convocar a un Congreso Constituyente. Y todo eso tendrá que ver con el hecho de si se reforma o no el sistema electoral y entre otras cosas, que por cierto el PRI ha señalado que está de acuerdo en la reducción del número de legisladores, que ya no sean 500 diputados, sino menos, y que además, en realidad, todos los legisladores serían plurinominales, porque ya no serían solo por distrito, sino con base a una lista en donde habría una representación proporcional pura. Y si, por ejemplo, las fuerzas progresistas logran un porcentaje determinado, pues tendrían ese número de legisladores aprobados. En fin, ya se tendrá que ver en la lucha política correspondiente. En el otro tema, acerca del fallido magnicidio en contra de Cristina Fernández, primero hay que comentar en lo local, si utilizando el lenguaje que usó el salinismo en México cuando se atentó contra Colosio, se trató de un asesino solitario o bien se trató de una conspiración. En Argentina, pues todavía el Poder Judicial, como en México, no está dominado por las fuerzas progresistas y no deja de llamar la atención que se filtró a los medios que se truqueó o se borró o se intentó borrar los datos del teléfono celular del agresor, en donde pudieran haber indicios del tipo de conversaciones y con las personas con las cuales se comunicó. Claro que aunque el celular tenga esas características, con la tecnología se puede acceder, según la empresa telefónica, a todo lo que se dijo, se comentó. Ya veremos si se trató de la intentona de una persona influida por la polarización y las campañas de odio y solo él lo hizo, o bien si se trató de una conspiración y de qué tipo. Ya veremos a qué llega. Lo cierto es que,
como dijo el presidente, pues de milagro se salvó Cristina, porque la pistola pues se atascó y no detonó el disparo. De haber sucedido, pues otra cosa hubiera sucedido. Y esto, otros efectos hubieran ocasionado. Y esto remite pues a la valoración de los magnicidios. En la lucha política, los magnicidios son, como se le conoce en sociología, un cisne negro. El sociólogo libanés Nicolás Taleb acuñó ese concepto con un libro que así se llama, El cisne negro, que no se refiere a las películas en donde fantasiosamente existe un cisne negro, sino a un fenómeno imprevisto que se presenta y afecta radicalmente el contexto político. Puede ser un magnicidio, puede ser un fenómeno natural u otro factor. En la historia han habido muchos de estos acontecimientos. La Primera Guerra Mundial fue detonada por un magnicidio de una pareja monárquica de Habsburgo, cuando existía todavía el Imperio Austrohúngaro, que venía anexando partes de Bosnia-Herzegovina en la provincia de Sarajevo. En aquel entonces se asesinó al noble de la realeza, creo que se llamaba Francisco José, y eso determinó, no es el del negro José de las canciones mexicanas, era otro José. Eso detonó la Primera Guerra Mundial, que habría de durar 4 años, de 1914 a 1918. Un magnicidio en un determinado contexto. En Estados Unidos, en alguna época, esto sucedió, como fue el caso de Kennedy, nunca suficiente. Ese episodio es el más investigado y el menos concluyente. Se hicieron tantas investigaciones como para no dar con la verdad. Esa fue la consigna, investigar tanto para que no se supiera realmente lo que pasó. Pero a todas luces se trató de un magnicidio conspirado por diversos motivos, y la prueba evidente es que se ejecutó al magnicida, sospechosamente casi de manera inmediata. Fue la época de los grandes magnicidios, como el de Martin Luther King, y años después el hermano de Kennedy, Bob Kennedy, que se pronunciaba por los derechos civiles y en contra de la guerra de Vietnam. La historia en México de los magnicidios pues no es ajena a nosotros. Desde Álvaro Obregón, cuando en el Parque de la Bombilla León Toral masacró a el presidente electo, y pues también se arguyó que había sido un asesino solitario, pero la sabiduría popular siempre supo quién fue. Cuando le preguntaban al pueblo quién mató a Obregón, decían cállese, o sea, refiriéndose a Plutarco Elías Calles, quien fue al final de cuentas el beneficiario de ese fenómeno. ¿Y qué decir del de Luis Donaldo Colosio, que se investigó también tanto como para no dar con la verdad? Lo único que no cuajó es que la hipótesis del asesino solitario no cuaja con que Colosio recibió 2 balazos de armas diferentes, y eso está consignado en el mismo expediente, conforme se ha publicado en muchas investigaciones, incluido ahora que está de moda el que se entere uno a través de Netflix. Ahora es más fácil ver que leer, y entonces se utiliza ese mecanismo. Los magnicidios modifican la historia de los pueblos y de los países, y por eso tiene que haber un cuidado mayor a los líderes importantes, porque en política los amigos a veces son de mentiras, pero los enemigos siempre son de verdad. Ahí no hay duda. Y los enemigos no se tientan el corazón.
como para modificar el rumbo de la historia, sin importarles la consecuencia. Y tocamos madera de que en México no haya otros magnicidios o otro magnicidio, pero no está por demás, sin caer en paranoias, en extremar los cuidados, porque a todas luces Cristina, viuda de Kirchner, no estaba bien cuidada, pues en parte por la cercanía que mantiene con sus seguidores. Pero en México, pues debiera haber más protección, sin caer en exageraciones, para nuestro presidente, que es como el América, muy querido por sus seguidores, pero también muy odiado por sus adversarios. Yo sé que aquí no hay ningún americanista que se sienta agraviado, porque no hay ninguno, salvo que haya uno que otro de closet por ahí, pero lo cierto es que es necesario, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En fin, les mandamos como cada semana el reporte de los temas y actores que contribuyen a bonos tácticos, equilibrios, contrapesos y mermas coyunturales para el estudio correspondiente, y también los resultados del nivel de aprobación presidencial, que pues en el margen de error, supuestamente con Mitofsky, hay una leve caída en el nivel de aprobación del presidente, pero en otras encuestas como esta, el presidente se mantiene en el porcentaje cercano al 60%. Es uno de los presidentes en el mundo que tiene mayor nivel de aprobación. Esto a veces no se resalta, al final de cuentas, pues es algo que es un gran logro a pesar de las consecuencias, como el tipo de cambio, que en México incluso no se ha devaluado la moneda, sino se ha revaluado, o la inflación, que en México es menor a la de muchos países, incluidos países desarrollados. El nivel de aprobación de nuestro presidente, a pesar de todo, es de los más altos, pero no hay que confiarnos, hay que seguir trabajando con intensidad, estudiando y organizando. En lo que se refiere a la cuarta transformación, pues ya concluyó con múltiples dificultades, ya haremos una evaluación más puntual, el proceso interno en Morena, que permitió la elección de nuevos dirigentes en las entidades federativas. Como dijo un clásico, haiga sido como haiga sido, ya hay nuevos líderes estatales, lo cual pues está bien, porque más allá de si nos gustan o no, lo cierto es que eso es mejor a que no hubiera líderes electos, como ya desde hace algunos años venía sucediendo. Está por resolverse todavía la concreción del Congreso Nacional de Morena, que deberá llevarse a cabo los días 17 y 18 de septiembre, en la víspera de la conmemoración de San Goloteo, que se celebra el 19 de septiembre. Pero por eso yo creo que se adelantó, para que no nos agarrara un sismo en pleno Congreso. Como se sabe, en México se celebra San Goloteo los días 19 de septiembre, pero el Congreso va a ser los días 17 y 18, y vamos a ver qué resulta de ese Congreso, qué papel se desempeña y cómo se puede dar la organización. Rumbo ya a las elecciones del año que viene, en donde las encuestas hasta ahora son optimistas en Coahuila y en el Estado de México, pero no hay que confiarse, rumbo a la elección del 2024. También en ese tema, pues esperemos que vayan transitando bien las cosas y que todo se pueda llevar adecuadamente, pero como les comentaba, en política
se presentan a veces hechos imprevistos que modifican drásticamente el escenario político electoral. Esperemos que en México no vaya a suceder nada especial, pero pues no se debe dar por descontado que algo se presente. Ya ven, nadie pensaba que iba a haber una pandemia que durara 2 años y que tuviera múltiples secuelas, y aunque, por cierto, ahora son menores los contagios, no hay que descuidar a los que se contagiaron y padecen secuelas, que ese es un sector de la población que quedó muy vulnerable. Y en ese tema, pues no quiero dejar de mencionar, aunque nos habíamos mal acostumbrado a que cada semana teníamos que publicar esquelas, varias por el fallecimiento de muchos líderes, esta semana tuvimos que lamentar el fallecimiento de un querido compañero de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el compañero Jorge Valdés, que conocimos hace ya muchos años allá en la militancia de izquierda en Tamaulipas. Fue dirigente estatal, diputado local, regidor y actualmente había sido electo síndico en Nuevo Laredo. Desafortunadamente una enfermedad muy grave se lo llevó rápidamente y tuvimos que lamentar su fallecimiento. Le mandamos a los compañeros y compañeras de Tamaulipas un abrazo muy afectuoso y solidario, esperando también que sus familiares pues encuentren el consuelo necesario para superar su pérdida. La verdad sí nos afectó emocionalmente porque la pérdida de un compañero siempre es algo que lastima. Esperemos que pues haya una pronta recuperación, y por eso antes de cantar el himno nacional yo les quiero pedir que pudiéramos tributarle un minuto de aplausos de pie a nuestro querido compañero Jorge Valdés de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muchas gracias. Vamos ahora a entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano.